Entonces a esta fecha número 18 del campeonato, un certamen que definitivamente se puso lindo porque hay más de 2 equipos que están peleando, porque como siempre en este tramo final se definen otras cosas, no solamente el título de un torneo, sino que se define clasificaciones a competencias internacionales, se define quiénes mantienen la categoría, entonces siempre tiene su atractivo. Aunque nosotros ya tenemos a los 4 equipos para la Copa Libertadores, porque para que Nacional no se clasifique a la Copa Libertadores, primero no tiene que ser campeón del... Supongamos que Nacional no es el campeón del Clausura, que puede suceder, ¿por qué no? Pero por el acumulativo, Nacional le saca a Guaraní actualmente 8 puntos. Y a los 2 les quedan 15 en disputa con los de hoy. Entonces es una diferencia interesante. Matemáticamente todavía Guaraní lo podría pasar a Nacional. Para eso, bueno, Nacional debería perder hoy. Primer artículo, Guaraní ganarle a Cerro Porteño. Segundo artículo, que Nacional pierda más tarde. Entonces la diferencia sería 64 a 55 puntos. Ahí tendríamos, no, ahora mismo son 12 puntos de diferencia. No, ya está. Tiene que perder los 5 partidos Nacional y Guaraní ganar los 5 para que Nacional no vaya a la Libertadores. Igual Nacional ya está en la Sudamericana, pero clasificados ya a la Libertadores, Libertad como campeón de la Apertura, ya por el acumulativo, independientemente a que sean o no monarcas de este torneo Clausura, Cerro Porteño y Olimpia, y Nacional virtualmente como cuarto. Si hoy Nacional llega a ganar, sí, ya matemáticamente estará como cuarto y además recuperará la primera colocación de este campeonato Clausura del fútbol paraguayo, que ahora está en manos del Olimpia. Bueno, señores, así las cosas entonces. Ya en instantes nada más se retornarán al terreno de juego tanto Cerro Porteño como Guaraní, pero ya con las indumentarias oficiales correspondientes para el desarrollo de este partido que esperemos sea bueno, de este partido que seguramente nos brindará muchas emociones, de este compromiso que siempre nos ha brindado algunas cosas muy interesantes. Y por sobre todas las cosas, la mayoría de los partidos de Guaraní Cerro que recuerdo ha sido con goles. La mayoría de las veces y con muchos goles. Bueno, esperemos que esto sea así. Vamos a ir repasando de vuelta a los protagonistas enseguida, pero primero los patrocinantes que hacen posible esta nueva cobertura de City Sports a través de Radio City, a través de City TV, a través de City TV en YouTube, de Icar Sports, a través de www.radiodeparaguay.com.py/City, a través de la app de la radio y TV City, desde el Play Store. Estamos con ustedes con toda la emoción del fútbol de primera división. Ya van a jugar Guaraní y Cerro Porteño. Quiero ser tu diputado hoy. Lista 3, opción 2. Cordillera para vos. Jorge Martínez, diputado, el candidato que todos queremos. La esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez, la esperanza está en la lista 3, opción 2, Jorge Martínez. Sí, señor, Jorge Martínez, uno de los candidatos a diputado también por el departamento de Cordillera, cacupeño él, que se ofrece, que se pone a consideración de la ciudadanía cuando ya van a ingresar los árbitros de este compromiso. Ahí están encabezando el lote de los jugadores, tanto de Guaraní como de Cerro Porteño. Este encuentro que tendrá como jueces principales a David Ojeda, Carmelo Candia y Guido Miranda en el terreno de juego. Un árbitro nuevo que ha tenido buenos partidos últimamente. Ahora le dan bastante complicado, ojalá que lo pueda sacar bien. Y hoy encabeza entonces el lote arbitral. Ya no podemos más decir ni trío arbitral ni cuarteto arbitral. Ahora ya no sabemos luego cuántos son, porque a veces son 6, a veces son 7, a veces son 8. Bueno, cuarto árbitro, Gedidías Zacarías, Carlos Paul Benítez y José Cuevas estarán en el VAR.
son los que tienen a su cargo entonces la justicia para este compromiso, y ojalá que sea así. Los antecedentes de partidos entre 1913 y la actualidad, entre Guaraní y Cerro Porteño, todas las veces se han enfrentado en primera división. Ninguno de los dos equipos desde ese primer año que Cerro estuvo en primera, en 1913, ha descendido de categoría. Si bien es cierto, podemos hablar de que ha habido historias, de que de repente Guaraní fue último y no descendió en un par de oportunidades, eso es así. Aunque la gente de Guaraní no lo quiera reconocer, está documentado, hubo un par de torneos, 3 en realidad, que Guaraní fue último, pero justo esos años no había descenso. Pero ya se había declarado antes que no iba a haber descenso. Entonces, es diferente a otras situaciones históricas que se han dado y que no vienen al caso comentar ahora. 294 partidos disputados, el legendario ganó 84, el Ciclón 131, empataron 79, 7 juegos disputados hasta ahora en Ciudad del Este, Guaraní ganó 2, Cerro Porteño 4 e igualaron en una oportunidad. Eso dicen los números. Eso dicen los números de los partidos entre Guaraní y Cerro Porteño, uno de los enfrentamientos más tradicionales del balompié nacional. A ver, el más tradicional de todos es Olimpia Guaraní. Después ya tenemos Olimpia Nacional. Aunque Olimpia Nacional muchos años no se jugó porque Nacional descendió. Libertad Olimpia también, Libertad tuvo sus descensos. La verdad que el único partido que se ha jugado todos los años, desde 1906 hasta nuestros días, ha sido Olimpia Guaraní. Ha sido Olimpia Guaraní. Bueno, ahí están los protagonistas, todos en el terreno de juego, recordando. Guaraní arranca con Davis Vázquez, Alcides Barbote, Fernando Román, Julio González y Alexis Cantero, Marcelo González, Ángel Benítez, Jorge Mendoza y Walter Ortiz, Néstor Camacho y Fernando Fernández. Mientras tanto, Cerro Porteño, con Jan Fernández en el arco, con Beto Espínola, con Juan Patiño, con Alexis Duarte y con Gabriel Báez en la zona defensiva. En el medio sector con Enzo Jiménez, con el Pica Lucena, con Piris Damota y con el Pachi Carrizo. Arriba con Brian Zamudio y Marcelo Moreno Martins. Son los protagonistas para este compromiso. Recordando, David Ojeda, el juez principal. Carmelo Candia, asistente número 1. Guido Miranda, asistente número 2. Los suplentes en Guaraní: Aldo Pérez, Gustavo Vargas, Tiago Servín, Matías Segovia, Diego Valdés, César Miño y el Piru Contreras. Los que tiene a disposición Fernando Jubero. Recordando que hoy al mediodía se cayó Luis Fariña. Se cayó por un cuadro febril. Los suplentes en Cerro: Miguel Martínez, Williams Riveros, Damián Bobadilla, Fernando Romero, Alan Rodríguez, Claudio Aquino y Antonio Galeano. Los que tendrá a disposición el Chiqui Arce para este compromiso entre Guaraní y Cerro Porteño, partido que está a punto de arrancar. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, KAQP. Bueno, y Fernando Jubero saludándose con algunos jugadores de Cerro Porteño. Es que Jubero fue técnico de algunos de ellos en Cerro y fue técnico de otros en Olimpia, por ejemplo, ¿no? Y de algunos en Guaraní. Aunque ahora no hay ninguno de los titulares. Patiño fue jugador de Guaraní en esa época. Sí, Patiño fue jugador de Guaraní. Y nos quedamos por ahí. Ahí están los capitanes. Fernando Fernández, que estuvo a punto de jugar en Cerro este año. Partido número 53 en la División de Honor del fútbol paraguayo. 15º en lo que va de esta temporada para David Ojeda. Disfrutando de un rico tereré con hielo Seisman. Está lleno el sector norte, ahí donde está la hinchada de Cerro. Hay buen marco en el sector de las preferencias. El sector sur, el arco que da hacia Presidente Franco, prácticamente vacío de hinchas de Guaraní. Y el sector de la gradería este que da hacia el mal logrado Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Porque ese edificio que de repente ustedes ven en las imágenes televisivas, y si no conocen Ciudad del Este, ese edificio Cané, inconcluso que se ve ahí detrás de la gradería entre este y norte. Ese iba a ser el Palacio de Justicia de Ciudad del Este. Después hubo una serie de cuestiones que tampoco vienen al caso comentar, pero
Mucha gente se suele preguntar qué es o qué iba a ser ese edificio. Autoriza David Ojeda, ya movió Cerro Porteño, que hoy juega de blanco. En marcha el compromiso, ya están frente a frente los equipos de Guaraní, Cerro Porteño. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Habrá saque de costado. Guaraní juega con su tradicional camiseta aurinegra. Cerro Porteño con la casaca blanca. Con el frente medio celeste y un... no sé qué color es, no, medio rosadito de arriba. No entiendo, pero bueno. Es lo que... ahí había una mano de Patiño, es lo que protesta Camacho. Pelota larga de Patiño, lindo envío a la punta derecha para Enzo Jiménez. Está Enzo dentro del área. Quiso enganchar, pero marcó oportunamente Cantero. Después ya estaba anulada la jugada. Será salida que va a corresponder al representativo de Guaraní. Primeros instantes de este compromiso en Ciudad del Este. ¡Adelante! Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llama que lo invita la seccional a renovar. Está saliendo desde el fondo el equipo de Guaraní. Allí va controlando la pelota Walter Ortiz. Ortiz que se quiso ir, la tocaba el argentino, el de la provincia de Misiones. Más atrás ahora para la salida, por intermedio de Jorge Mendoza. Mendoza que la controla y la va soltando para Fernando Román. Una de las buenas apariciones juveniles de Guaraní en esta temporada. El toque otra vez va ahora para la salida de Julio González. Habilitación de Walter Ortiz. Intentaba conectarse con Camacho. Ya va marcando el pulpito Duarte. Juan Patiño. El pica Lucena para Robert Piriz Mota, que descarga bien por izquierda para la protección de Gabriel Báez. Avanza el ex de América. Ahí está Gabriel. Gabriel Báez mete el toque al medio equivocado. No le salió ni centro ni pase. Después sacaba Jorge Mendoza. Ahí aparecía después Camacho. Va recuperando rápidamente otra vez el equipo de Cerro. El toque va para Gabriel Báez. Habilitación para Robert Piriz Mota. Está avanzando bien el equipo azulgrana. Ahora Enzo Jiménez por izquierda tocándola para el intento. Pisaban el balón. Levántese, dice el árbitro. Y ya va saliendo el equipo de Guaraní, aunque recupera rápidamente otra vez Cerro. Pero estaba muy atento allí para salir Jorge Mendoza. Recupera nuevamente Cerro. Uno tiene y el otro recupera. Tiene y recupera. Imprecisiones totales en este arranque del partido en los primeros 2 minutos y medio de este compromiso correspondiente a la fecha número 18 del campeonato clausura. Busca tenerla Cerro. El cambio de frente largo por parte de Juan Patiño. Dejándolo destapado ahora Gabriel Báez. Ahí está Báez. Báez con Enzo. Enzo comienza por izquierda. El Pachi por derecha. Habilitación otra vez. Ahí estaba Jiménez. Corta oportunamente otra vez Jorge Mendoza, pero se equivoca. Le robaron la pelota. Queda el balón para Pachi. Ahí ya está por el sector derecho el avance. Ahora el centro al área para Marcelo. Y saca bien con golpe de puños el golero colombiano David Vázquez. Bueno, el que no está ni en la banca hoy es Carrascal del equipo de Cerro, ¿no? El coste que él acordó un nuevo contrato y desde ese momento no pasó más nada con él y mucha gente pide que se le rescinda. Pero justo él tiene un nuevo contrato ahora con Cerro Porteño. Ahí está saliendo el cuadro azulgrana. Alberto Espínola. Para Enzo Jiménez. El toque va para Robert Piriz Mota. Cambio de frente largo hacia la punta zurda. Atención. Ahí la maneja el Pachi Carrizo. La tiene Federico. Pelota que va al área. Buscaba a Brian Zamudio. Giraba Zamudio. Bien la marca. Y la salida por parte de Fernando Román. Habrá reposición. Habrá saque que va a corresponder al representativo de Guaraní. ¿Ya se cumplió? No, es para el otro lado. Dice, espera un ratito. Dice el árbitro del partido Ojeda. El saque de costado finalmente para Cerro Porteño, punta zurda. Ahí estaba el envío. Pelota que va quedando para atrás. Para Juan Patiño. La tiene Patiño. Moviéndola ahora para el Pica Lucena. Tratando de tenerla Cerro. Tratando de hacer un poquitito más ordenadas las cosas. Después de un comienzo bastante barullento. Muy pororó fue el comienzo del partido. Ahí estaba el Pachi. Piriz Mota. Buscaba conectarse con Enzo. Cortaba oportunamente Cantero, pero después la perdieron. Ahora vino Beto Espino, le metió el centro. La pelota que se desvía y va al córner. Molestaron la tranquilidad del Teteu que estaba ahí
buscando algunos gusanitos entre el pasto. Bueno, será tiro de esquina. Habrá córner que va a corresponder al cuadro azulgrana. Estamos en los primeros 5 minutos del compromiso. Le va a pegar Enzo Jiménez desde la punta derecha. Ahí está Enzo. El tiro libre de esquina, el centro, primer palo, gol. ¡Gol de Cerro Porteño! Beto Espínola. El centro de Enzo Jiménez en la cabecera del área chica y al primer palo y aparece Beto Espínola anticipándose a la marca. Muy dormida la gente de la defensa de Guaraní. Beto Espínola, que es un muy buen cabeceador, aunque ni siquiera tuvo que elevarse demasiado, sí anticiparse y darle el golpecito de cabeza para que vaya el palo zurdo al fondo del arco. Alberto Espínola, ahí en su valle, en Ciudad del Este. Alberto Espínola pone el primero para Cerro, que pasa a ganar la Guaraní por 1-0. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Tercer gol en lo que va del torneo para Beto Espínola, que no ha tenido muchos partidos, perseguido por las lesiones. Lo festeja con todo Alberto, seguramente con la presencia de toda su familia y en las preferencias. Alberto Espínola, de cabeza, lindo gol independientemente a la desatención de la línea defensiva de Guaraní. El mérito de Cerro Porteño en el tiro libre de esquina, bien ejecutado por Enzo. Por lo visto que sabe patear córner, porque pelotas en movimiento no le suele ir muy bien a Enzo. Pero aquí muy bueno el centro, se entendió con Beto, es compañeros en General Díaz. Y Alberto Espínola, muy rápido, apenas a los 5 minutos de este primer tiempo ya pone el 1-0 para Cerro Porteño sobre Guaraní. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Habrá salida nuevamente que va a corresponder al representativo de Cerro Porteño, sector derecho. Ya está para la reposición manual Enzo Jiménez. En los primeros 6 minutos, 7 ahora de este compromiso, ya está ganando Cerro Porteño. Un gran saludo de vuelta a toda la gente que nos escucha también a través de las redes sociales, a través de nuestras plataformas en YouTube, de City TV KQP, de Icar Sports, que están en la sintonía de nuestro trabajo también a través del canal Salvador Icar. Se van sumando los muchachos, ya tenemos más de 290 en City TV. En Icar Sport ya estamos llegando a los 93. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Y por supuesto a toda la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada y a través de las plataformas de la radio. Hoy retransmitiendo también la señal audio a través del canal 16. Señal de aire aquí desde la capital del departamento de Cordillera. Ahí estaba tratando de salir Marcelo González, apretado por la marca, toca bien Marcelo. Balón que va hacia la punta, se arroja bien Pulpito Duarte, la echa por un costado. Será lateral, habrá saque que va a corresponder nuevamente al representativo de Guaraní, ahora por el sector derecho. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Llegaba el equipo de Guaraní con Fernando Fernández tras la jugada de Marcelo González. Ahí estuvo el toque de Néstor Camacho, después Ferfer, que le pegaba arriba y afuera un par de metros sobre el travesaño, pero llegó el equipo aurinegro. Ya busca salir Cerro, comienza a apretar un poquitito más Guaraní. La primera que tuvo Cerro la embocó. Y eso es lo que tiene que tener el fútbol, ¿no? Cuando la eficacia es la que manda, y en este caso esa no suele ser una buena compañera de Cerro, pero en esta oportunidad sí. Avanza Zamudio, atención, tocó mal Zamudio. Bien la marca de Marcelo González. A cubrir, a pelear estaba Camacho. Ahí estaba Camacho, muy apretado. Termina perdiendo el balón, había una falta. Siga, dice el juez, da ley de ventaja porque carga Guaraní por la punta zurda. Atención, allá la pelota para Walter Ortiz. Y el remate termina siendo muy exigido. La pelota arriba y afuera por intermedio de Walter. Pero llegaba el equipo de Guaraní con esta posibilidad. Dio bien la ley de ventaja al árbitro del partido.
Habrá que ver si después lo termina. No era tampoco para amarilla, pero sí era una falta. Pero como Guaraní tenía la pelota, Fernando Fernández estaba corriendo por el medio, pero allí Jorge Mendoza mandó un cambio de frente largo por izquierda para la incursión ofensiva de Walter Ortiz, el remate de este que va arriba y afuera. Será recuperación de pelota otra vez para Guaraní. Atención, ahí está Fernando Fernández. Se termina equivocando en el intento. Cuando ha llegado otra vez Guaraní, vuelve a perder Cerro Porteño en la salida. Atención con esto, vino el toque, está falta. No dice el árbitro. Levántese, dice el juez también. A mí me pareció que hubo falta en la cabecera del área. Pero el árbitro dice que no. Está dejando jugar David Ojeda. Y eso está bien. Ya lo vimos en otros partidos hacer lo mismo. No es que cobra todo lo que haya que cobrar. O sea, no es que cobra todo. Acá estábamos acostumbrados últimamente a que se cobre cualquier... Los aceites que les haya fulma. Avanza Cerro ahora. Atención, Zamudio. Pachi Carrizo, esquina del área. Pachi. Pelota larga, no va a llegar Enzo. Será saque de meta. Si hubo una fuerte falta hace rato contra Barbote. Capaz podría haber sido para amarilla. Capaz podría haber sido para amarilla, pero el árbitro dio la ventaja y entendió que no fue tampoco para tanto. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Bueno, ahí estaba la marca de Patiño echando esa pelota por el córner. Será tiro de esquina para Guaraní, que va con todo en busca del empate. Ya va Néstor Camacho para cumplir el córner desde la punta zurda. Ahí Enzo Jiménez está pidiendo la marca, se están olvidando de alguien. Hubo uno de los de Cerro que no volvió para eso para la marca y reclamaba eso el compañero. Está Camacho con el centro, primer palo, pelota que cruza. Termina sacando como puede el Pulpito Duarte. Complementaba Carrizo. Ya el balón corre hacia territorio del cuadro de Guaraní. David Vázquez, el colombiano, la va dejando para que la vaya manejando Jorge Mendoza. Mendoza con una pelota larga hacia el área. El golpe de cabeza termina siendo ofensivo de Patiño. A ver, ¿alguno que haya jugado en Guaraní en el equipo de Cerro? Juan Patiño. Y nos quedamos por ahí. Juan Patiño. El único de los titulares. En el equipo de Guaraní, ¿alguno que haya jugado en Cerro? A ver. Ninguno. Recupera Cerro Porteño la pelota. Enzo Jiménez descargando por izquierda para la proyección de Gabriel Báez. Ahí estaba Báez dejándola para el Pachi Carrizo. Este con Robert Pires da Mota. Nuevamente para Báez. Más atrás para el Pulpito Duarte. La salida será para el representativo azulgrana. Juan Carlos Larán, convencional, lista 2A, opción 8. Giovanni Larán, miembro de la seccional colorada, lista 2A, opción 13. En Cacupé, los colorados, vamos a estar mejor. Avanza Cerro, está Zamudio por el área, metió el centro para atrás, la bajó Enzo para Marcelo Moreno de taco a las manos del golero Vázquez. Buena llegada otra vez de Cerro, que está siendo levemente superior en el trámite y que además está ganando el partido 1-0. Aquí hay una pierna levantada, recuperó Guaraní, el árbitro entendió que no hubo falta, por más que el de Cerro recibió un peinecito ahí por la cabeza, carga Guaraní, la tiene Fernando Fernández, la coloca a las manos de Jan. Es difícil con remates colocados contra Jan. Más todavía desde fuera del área. Es muy buen arquero Jan. Demuestra tremenda seguridad. Ahí controló la pelota sobre 14 del primer tiempo. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Denis Lichik para vos. La tiene otra vez Cerro Porteño, el avance por la zona sur, ahí estaba Gabriel Báez, atención, la va controlando ahora Pires da Mota, tocándola para el medio, no podía por ahí, el pica Lucena, hay falta, dice el juez. Ahora sí le cobran la infracción a Jorge Mendoza, será tiro libre que va a corresponder al representativo de Cerro Porteño de frente al arco, es cierto, bastante distante, pero ahí, bueno, creo que para mí fue un choque, pero el árbitro, esta sí cobró
y anteriores que podrían haber sido cobradas no las cobró, pero me parece que las anteriores no eran para cobrarse. Y capaz que esta tampoco, Pero bueno, 15 minutos primer tiempo, el partido lo gana 0-0. El tiro libre que se cumple, la pelota que rebota, terminado despejando a media Fernando Fernández, porque ya tiene otra vez Cerro Porteño la posesión del balón. Ángel Cardoso Lucena, dejándola para Juan Patiño, la pisa Patiño, mitad de terreno. El cambio de frente largo, no estaba nadie, ya va a recuperar y va a salir el equipo de Guaraní. Ahí por intermedio de Alexis Cantero, que hoy aparece como lateral por izquierda. El toque va para Jorge Mendoza. Mendoza que la controla, Mendoza que va saliendo. Estaba pidiéndosela a Ángel Benítez. Otro detalle, hay dos jugadores de Pirayú en la cancha, Hay dos jugadores de Pirayú en el terreno de juego. Uno de ellos es Ángel Benítez y el otro es Juan Patiño. Dos pirayuenses en la cancha, Bueno, un dato nada más. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Embrio Campo, renovar Cordillera con Embrio Campo, opción transparente es Embrio Campo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio con Embrio Campo, hacer que suceda con Embrio Campo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Bueno, y de Ciudad del Este también hay dos jugadores, del Alto Paraná y más, ¿verdad? Pero de Ciudad del Este están Brian Zamudio y Beto Espínola, mientras que está Robert Piris Damota, que es Piris Damota es de Hernandarias. Jugadores del interior del país que son bastante en cada uno de los equipos realmente. Avanza Cerro, el centro de Enzo Jiménez para Marcelo y aparece descolgando muy bien el golero David Vázquez. Se mostró seguro aquí David. Será salida que va a corresponder otra vez al equipo de Guaraní ahora. Tiene cancha, tiene espacio Marcelito González. Ahí está la hormiga, controlando la salida. Ángel Benítez para Jorge Mendoza. El de J. Augusto Saldívar, tocándola para el centro por parte de Alan Cantero, Alexis Cantero. Ya venía el despeje, sacaba, la reventaba Juan Patiño. Marcelo Moreno Martín que la baja. Ahí estaba Marcelo. Lo mandaron al piso, Moreno, no hay falta, dice el juez. Ya va saliendo el Cerro Porteño por intermedio del Pachi Carrizo. La tiene Carrizo. Gira. Zamudio. La tiene el Cerro Porteño ahora. Zamudio. Más atrás el toque de Gabriel Báez. Para Duarte. Duarte para Patiño. Patiño moviéndola ahora para Beto Espínola, el autor del único gol en lo que va del compromiso. Para Enzo Jiménez. Nuevamente el pica. Me olvidé. Pica Lucena también es de Ciudad del Este. Sí. Tenés razón, Jorge. Sí, Pica Lucena también. Gracias, Jorge Antonio. Y Piris es de Franco, no de Hernandarias. Bueno, no vamos a pelear, ni Jorgito, por cuestiones geográficas. Avanza Cerro desde el fondo. La tiene Gabriel Báez. Está el toque para atrás. Nuevamente para Pulpito. Pulpito Zaragüeño. Allá vino el toque. Más atrás para Jan. Jan para Patiño. Mueve la pelota el equipo de Cerro. Está ganando el compromiso por la mínima diferencia sobre 18 minutos. 18 minutos del primer tiempo. Quiero ser tu diputado hoy. Lista 3, opción 2. Cordillera para vos. Jorge Martínez, diputado. El candidato que todos queremos. La esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez. La esperanza está en la lista 3, opción 2, Jorge Martínez. Atención, la carga para Guaraní, la tiene Walter Ortiz cerca del área, el centro pasado, corta oportunamente como puede Gabriel Báez, se recupera otra vez Guaraní, está encerrado Cerro Porteño, el toque va para Marcelo González, habilitación, bien la marca del Pica Lucena, ya recuperó Cerro Porteño.
Para atrás, ese balón quedaba en el piso el hombre de Cerro. Bueno, van a dejar la pelota ahí por un costado porque está muy sentido. Espere, dice el árbitro del encuentro. Quedó muy sentido el jugador de Cerro en un choque ahí en la salida. Con Zamudio. Sí, recibió abajo. Que al pasar Ángel Benítez también lo raspa a Brian Zamudio. El árbitro entendió que no fue para falta. Lo cierto es que quedó sentido el jugador de Cerro Porteño. También veíamos otra en donde Julio González le daba una abajo y le remató después en el otro tobillo también a Marcelo Moreno. Bueno, se está jugando con todo en este partido, pero por ahora el marcador continúa siendo para Cerro Porteño 1-0. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55 KAQP. Bueno, ahora Gabriel Báez se fue y le cobró un poquitito a Marcelo González en la última. Habrá salida que va a corresponder al representativo de Guaraní, mitad de terreno. Va teniendo la González. De Julio para Marcelo. Marcelo que corre. Primero va a llegar Gabriel Báez. Ahí estaba Báez. Giró bien. Terminó sacando de zurda. Buscaba Marcelo Moreno. Pelota que se pierde por un costado. Será lateral que va a corresponder el representativo de Cerro Porteño. La desviaba el hombre de Guaraní. La salida para el cuadro azulgrana. Ya está para la reposición manual Gabriel Báez. Con Marcelo Moreno. Moreno que lanza un pase corto, recupera bien Guaraní ahora y se viene para la réplica por intermedio de Alexis Cantero, pero termina perdiendo. Recupera en el rebote, balón que va a quedar para Mendoza ahora. No puede generar Guaraní, Cerro Porteño espera. Walter Ortiz con Cantero, Cantero que quiere irse, ahí estaba Cantero, otra vez para Walter Ortiz. Punta zurda, el rebote favorece a Cantero, se quiere ir pero marca oportunamente Alberto Espínola, se complica un poco Espínola, casi la pierde, a ver, ahí está sobre la raya, esa pelota será córner o no, no, despejaba por allá Enzo Jiménez, busca salir Cerro ahora, Marcelo Moreno que corre, corta oportunamente Barbote, va saliendo Mendoza, la filtra para el medio para Fernández, Fernández que se equivoca en el pase, cuando estaba bien posicionado por el medio Néstor Camacho, recupera otra vez Ferfer, se arrojaba al piso Piris Mota. Otra vez balón recuperado por Guaraní. La maneja Marcelo González. Punta derecha. Ahí está Marcelo. Walter Ortiz que la deja. La toca ahora para que la tenga Cantero. Cantero y la salida por izquierda. Busca cargar Guaraní. El envío para Mendoza. Jorge Mendoza se va. Lo hace bien. Atención. Avanza Guaraní. El toque para Walter Ortiz. Otra vez una zurda. Vino el centro. No entraba nadie por el medio. O sea, todos entraron demasiado. Y Mendoza sacó un centro para atrás, como para que alguien venga atropellando, pero no entendieron la jugada. Porque habitualmente es justamente él el que tiene que hacer ese trabajo. Y esta vez fue él hasta el fondo. Y no encontró compañía. Va saliendo Cantero. El toque para Julio González. Tiene la pelota el equipo de Guaraní. Estamos llegando a los 24 minutos. 24 minutos de este primer tiempo del partido. Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llamo que lo mitad, la seccional a renovar. Avanza Cerro, vino el remate, la pelota arriba y afuera, ese disparo por parte de Alberto Espínola de zurda. Llegó bien el equipo de Cerro Porteño en la última. La habilitación para atrás, Alberto Espínola vio espacio, sí le terminó pegando de zurda. El balón se levantó, fue arriba, pero volvió a llegar Cerro Porteño.
Está buscando la segunda conquista. Está ganando el cuadro azulgrana por la mínima diferencia. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Bien la marca de Patiño, pelota que ya va quedando nuevamente por el equipo azulgrana en zona defensiva. Aparece recuperando bien, sin embargo Guaraní. Ojo con esto, queda para Fernández, el remate, gol. ¡Gol de Guaraní! Ferfer no te perdona una mala salida de la gente de Cerro. Recuperaron los de Guaraní y en la cabecera le queda Fernando Fernández como sin querer queriendo, y Fernando dice ¿y a mí qué? Y define con tremenda categoría, con remate a ras del piso. Pese a su gran estirada no puede llegar Jan. Gran de Fernando Fernández para definir ante el cerrista que se le tiraba a los pies. Gran equivocación de Patiño en la salida, del Pica Lucena en el complemento. Recuperó bien ahí, muy bien Pirayú, para dejársela a Ferfer, que remata con categoría. Sexto gol en lo que va del torneo, uno de los máximos artilleros de la temporada, goleador del año pasado, Fernando Fernández, más de 100 goles con la camiseta aurinegra. A los 26 minutos pone 1 para Guaraní, 1 para Cerro. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Gran definición de Fernando Fernández. Muy buena la definición de Fernando Fernández. No perdona, Ferfer. A él no le puedes dejar este tipo de situaciones. Es muy difícil que malogre. Tal vez no entra mucho en el juego, tal vez hasta a veces aparece desapercibido, pero te tiene una de frente al arco y no te va a perdonar. Hace rato remató uno desde fuera del área, trató de colocársela a Jan y decíamos así no le va a hacer un gol a Jan. Pero ya de frente, de una posición más cercana, ahí sí, puede darle la colocación, pero tampoco que fue un tiro de pasito ni nada por el estilo. Un tiro bien hecho, bien direccionado y con la potencia necesaria para superar al arquero. Muy buen gol de Fernando Fernández, independientemente al error defensivo de Patiño, que trata de salir jugando desde su área hacia el medio con Pica Lucena, que estaba de frente a su arco y no ve que a sus espaldas Pica le come en la cancha, y el que le come ahí, el que le madruga de hacia atrás termina siendo Ángel Benítez, que agarra y se la deja a Fernando Fernández, y Ferfer no perdona realmente para poner el 1-1 a favor del equipo aurinegro en este compromiso. Él es un hombre capaz, honesto con determinación, trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Corner para Cerro, vino el centro, el golpe de cabeza termina siendo defensivo, pelota que se pierde por el fondo. Habrá nuevamente tiro de esquina que va a corresponder al representativo del Cerro Porteño, que ahora busca la segunda conquista. No es que Guaraní estaba jugando mejor que Cerro ni nada por el estilo, pero Cerro volvió a lo de siempre, a tratar de tener la pelota, de tocarla sin profundizar, moviéndola cortita, en parcela, por izquierda, por el medio, por derecha. Y en ese intento de salir tocando, Patiño se equivoca con el Pica y termina así. Mordió la cancha, mordió en la salida Guaraní, en la salida del Cerro, robaron el balón y no era la primera vez que robaban la pelota, Pero esta vez sí tuvo alguien la posibilidad de quedar como para rematar al arco y lo hizo. Por eso ha empatado el equipo de Guaraní. Hace algunos minutos, ahora el partido está 1-1. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Saludo de vuelta a toda la gente que nos sintoniza a través de las diferentes redes sociales, a través de nuestras plataformas de YouTube en realidad, y muchos que se conectan a través del Twitter, del Facebook y del Instagram,
y acceden a nuestros canales de YouTube. A todos ellos también muchas gracias por hacer ese salto correspondiente para poder estar acompañando el fútbol a través de nuestra transmisión, con nuestro estilo, a través de City Sports. Bueno, ahí había una planchita, una trancada de Piris Damota. Va a la pelota, pone el pie y el de Guaraní viene fuerte, como tiene que ser, porque cuando vas a trancar tenés que ir fuerte, es lo que siempre decimos. Si no te va fuerte, démate con espeta. Entonces, tanto el que defiende como el que quiere atacar, tiene que entrar fuerte a la pelota. Siempre con el riesgo de que si erras la pelota le puedes romper a tu contrario, pero también con el riesgo que si te vas livianito, te puedes romper vos. Ese fue el tema. 1-1 está el partido. Tiempo para refrigerarse. El famoso minuto entonces ahora para hidratarse. Que los técnicos aprovechan para dar indicaciones. Juan Carlos Larán, convencional, lista 2A, opción 8. Giovanni Larán, miembro de la seccional colorada, lista 2A, opción 13. En Cacupé, los colorados, vamos a estar mejor. Bueno, sigue el minuto de hidratación que habitualmente dura más que un minuto. Sigue la pausa, los entrenadores aprovechando para dar las indicaciones del caso. Por ahora el partido está 1-1. Por ahora el marcador continúa con la paridad entonces desde hace 6 minutos cuando Fernando Fernández aprovechó y la mandó adentro. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Denis Lichik para vos. ¿Cómo se enojó Jan? ¿Cómo se enojó Jan? Pegó el piso, puteó, se playeó. Después del gol que le hicieron, porque fue un error de su defensa. Y un error de Patiño. Y recordemos que no hay buenas migas entre Patiño y él. Ha habido varios cruces, incluso están los hinchas metidos en ese asunto. Hinchas que lo adoran a Jan y que quieren que Patiño se vaya, que Patiño era el capitán y que por algo perdió la capitanía. Y un montón de cosas. En una interna que también existe definitivamente en Cerro Porteño. Y más todavía después de aquellas declaraciones de un jugador del 12 de octubre, creo que fue Aldo Vera, que dijo, y todos pensaron que fue Patiño el que le dijo, ¿verdad? Petrosana, Mopio brasileño, cosas así, ¿verdad? Es que de que suceden. Pero que se digan al aire fue bastante raro. Fue bastante raro. Bueno, cuando va al piso un jugador de Guaraní, ahora la falta de Marcelo Moreno. Habrá tiro libre que va a corresponder al equipo borinero. Se toma del rostro Ángel Benítez, que estaba mirando la pelota arriba. Y después el que impacta es en la cara de Jorge Mendoza. Al saltar Marcelo Moreno. No lo ve a Jorge. Jorge también venía mirando la pelota para arriba y salta y va al brazo. No es para... Es para full, pero no es para roja. Va a salir el equipo de Guaraní. Ahí está Jorge Mendoza con la pelota. El cambio de frente largo. Venía la marca de Patiño. Balón que se pierde por el lateral. Será saque de costado que va a corresponder al equipo de Guaraní. Después estamos con Libertad Nacional. Por ahora Cerro está perdiendo 2 puntos fundamentales en la lucha por el título. Recordando que Olimpia es el puntero momentáneo del campeonato. Esperando lo que suceda más tarde con Nacional. Igual Olimpia va a seguir siendo puntero, pase lo que pase con Cerro, ¿verdad? Pero Cerro puede acercarse o alejarse, dependiendo de
del resultado. Bueno, estaba muy atento también en la primera B porque hoy Tembetarí estaba jugando su posibilidad de ascenso, pero no. Ascendió a intermedia el 24 de septiembre de Areguá. Ganó su partido el equipo aregüeño y va a ser equipo de intermedia el año que viene. Ya con eso Tembetarí ya no tenía chances. Necesitaba Tembetarí que no gane el 24 y Tembetarí ganar. Pero al revés. Tembetarí pierde y el 24 ganó. El 24 ya ganó. Ya ganó el 24. Hace algunos minutos terminó el partido. El 24 de septiembre entonces ascendido. Perdió Tembetarí 2-1 contra Presidente Ayes, que ya no tenía nada que hacer. Y 24 de septiembre le ganó a General Díaz por 3-1. Bueno, de esta manera entonces Deportivo Recoleta y 24 de septiembre de Vallapuá, Areguá, son nuevos equipos de la intermedia. El 24 es el club del expresidente de la UFI, Benítez. E hizo muchísimo con su familia para hacer un estadio relativamente lindo, bastante lindo el estadio. Prócuro Cortázar se llama el estadio, del 24 de septiembre, que está ahí en la frontera misma con Luque, prácticamente. Un lindo escenario, un club que desde que entró en la C se reforzó bien, tuvo a Adriano Samaniego como técnico, ha tenido siempre a figuras destacadas como director técnico y como refuerzo también a jugadores de nombre. No sé, ahora mismo el plantel tendría que verlo, pero al menos esa ha sido siempre la temática del 24 de septiembre, que terminó entonces quedándose con el segundo cupo y el año que viene estará en la intermedia. Un equipo que tiene muy buen respaldo popular. Avanza Guaraní, atención, ya venía la marca. La va teniendo otra vez el equipo aurinegro. El avance por el sector derecho. Ahí estaba Barbote. Marcelo González se apura, termina rematando arriba y afuera. Pero volvió a llegar el equipo de Guaraní en esta última parte del primer tiempo del compromiso. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Ebrio Campos, renovar Cordillera con Ebrio Campos, opción transparente es Ebrio Campos, al lado de la gente Cordillera para vos, trabajar por el cambio con Ebrio Campos, hacer que suceda con Ebrio Campos, vivir el presente Cordillera para vos. Bueno, Cerro Porteño complicando solo un partido, capítulo 1000, dice. Romeo dice, también insisten con la salida por el medio, por ahí no, dice Romeo. Bueno, atención que hay un boletín meteorológico extendido, a ver si es una alerta. No, nada más que un boletín, Me asusté, pensé que era una alerta meteorológica. Busca cargar Guaraní ahora, pero ya viene recuperando el Cerro Porteño, el avance por el sector derecho, ahí estaba Alberto Espino, la termina perdiendo la pelota y viene la réplica para el equipo de Guaraní. La va manejando Ortiz. Chocaba ahí Beto Pínola con el de Guaraní en el retorno. La bajó bien. Después Fernando Fernández. No llegaba Walter Ortiz. Está 1-1 el compromiso. Trata de salir Cerro. Enzo Jiménez. Tocándola para el Pica Lucena. Robert Piriza Mota. Descargando bien para la salida ahora de Gabriel Báez. Avanza Cerro Porteño por izquierda. El toque va para Brian Zamudio. Va a pisar el área. Brian. Ahí está Brian. Enganchó. Brian metió el centro. Segundo palo. Enzo que la baja. Está el remate. Y Vázquez se queda con la pelota. Ahora sí tocó bien Cerro Porteño. El remate fue del Pica Lucena. Recupera otra vez Cerro para el Pica. Y el remate arriba y afuera por 2 veces en 30 segundos. Ángel Cardoso Lucena estuvo cerca de la conquista, pero no lo pudo conseguir. Por eso el partido continúa 1-1. Yo quiero ser tu diputado hoy. Lista 3, opción 2. Cordillera para vos. Jorge Martínez, diputado, el candidato que todos queremos. La esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez, la esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez.
Estaba intentando el Pachi Carrizo pelearla, después Brian Zamudio saltaba, Julio González no podía, Brian Zamudio que la baja para Carrizo. Trata de avanzar Cerro por la punta zurda, ahí está el toque para Gabriel Báez, metió el centro al área, al golpe de cabeza, no llega Marcelo Moreno, hizo un autopase, Marcelo una picadita dentro del área. Y allí lo termina intentando habilitar a Brian Zamudio, linda jugada de Moreno y justito Julio González rechaza esa pelota. Cuando Zamudio estaba para reventarla. El toque para el Pachi. El centro Marcelo Moreno que desvía el balón de cabeza afuera. Habrá saque de meta. Habrá saque de meta que va a corresponder al equipo aurinegro. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55 KAQP. A los 5 minutos Beto Espino le abrió la cuenta para el equipo de Cerro Porteño. Después se empató a los 25 Fernando Fernández para el cuadro de Guaraní. Está sacando la pelota David Vázquez. Ahí venía la marca, recupera otra vez Cerro Porteño, Brian Zamudio, linda pelota metida a la punta, atención, aquí quiere Cerro, el Pachi está dentro del área, el remate cruzado y afuera cuando se la pedía Marcelo Moreno. También la pedía Enzo Jiménez, Carrizo remató finalmente al arco, el varón afuera. Qué lindo pase metió Brian Zamudio al vacío para el Pachi Carrizo, que no pudo definir de buena manera. Tenía dos compañeros entrando por el medio y quiso su gol de zurda, el Pachi Carrizo no es su mejor perfil. Desaprovechó Cerro Porteño una linda chance. Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llamo que lo mitad, la seccional a renovar. Busca salir otra vez el equipo de Cerro Porteño. Llegamos a los 42 minutos. 42 minutos de esta etapa número 1 del compromiso. La salida será nuevamente para el cuadro de Cerro por intermedio de Robert Pires da Mota. Ahí estaba Robert. Pelota que va para Gabriel Báez. Mete a la punta para la corrida de Brian Zamudio. Última raya. Ahí estaba Brian. Bien la marca por parte de Barbote. Al piso Barbote. Desde allí termina sacando esa pelota. El saque lateral que se cumple rápidamente. Está buscando Cerro irse al descanso con la victoria, pero hay una falta. Hay infracción en perjuicio de Mendoza. Protesta la gente de Cerro. A ver. Bueno, el Pachi. Hay un contacto del codo del Pachi Carrizo. Pero el árbitro entiende, Marcelo González, que es nada más que producto de la corrida. Y a mí también me parece lo mismo. No todos los codos son codazos, no todos los codos son para roja. Algunos se cobran falta, ¿por qué? Porque hay un contacto y porque ese contacto hace que el contrario caiga. Pero eso no significa que sea para expulsión. Bien hasta ahora David Ojeda. Avanza bien Guaraní, atención, ahí estaba Camacho, hizo un par de lindos enganches, pero pasó mal esa pelota. Será salida nuevamente para Guaraní, que recupera rápidamente otra vez el balón. Atención, ahí está Walter Ortiz. Walter Ortiz se metió para Camacho dentro del área. Y oportunísimo el cruce por parte de Patiño para mandarle al córner. La pisó bien Camacho, hizo un autopase, lo dejó pagando al Pica Lucena, pero después no tuvo donde descargar de buena manera. Recordamos otro gran gol hoy de Miguel Almirón en el fútbol de Inglaterra. Marcó el segundo para la victoria del Newcastle, 2-1 ante el Tottenham, jugando de visita en Londres. Lleva 12 goles en 16 partidos en este semestre. Miguel Almirón, 6 goles en la Premier League. El mejor comienzo, el mejor torneo hasta ahora de Miguel Almirón desde que está en Inglaterra. Está todo anulado. Ya salió esa pelota, será saque de meta. Saque de meta que va a corresponder al representativo de Cerro Porteño. 5 goles en 4 partidos consecutivos en este mes de octubre para Almirón. Llega a 6 en 12 juegos en la temporada 2022-2023. Brillante realmente el comienzo de temporada para Almirón. Ojalá cuando comience de vuelta la presencia de la selección aparezca este Almirón. Pelota que se va por un costado. No alcanzaba Marcelo González.
Será lateral que va a corresponder al representativo de Cerro. Ahí busca avanzar nuevamente el cuadro azulgrana. Pelota por la punta derecha para Enzo Jiménez. Llegamos a los 45 minutos. Vamos a ver cuánto se adiciona. Vino el centro. Corta oportunamente la marca Julio González. Recupera otra vez Pirida Mota. Dejándola para el Pachi Carrizo. Punta zurda. Ya estaba todo anulado. Volvía del offside. El Pachi Carrizo así lo entiende. En línea. Cuando se anuncia que se jugarán 2 minutos más. 2 minutos más en este primer tiempo. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Atención las 24 horas de Hielos Iceman. Ahí vino la salida. Atención. Anoche yo quería cargar la conservadorita. Tarde ya. Estaba abierta todavía la fábrica. Así que atención, 24 horas. Viene la salida que corresponde al equipo de Guaraní. Ya estaba la marca, recupera Cerro, el avance por la punta derecha, atención. Ahí está Beto Espínola, centro largo. La bajaba Zamudio, no llegaba Marcelo Moreno. Recupera otra vez Cerro, que se quiere ir al descanso con una victoria. Por ahora el partido está 1-1, 46 minutos. Última vuelta del cronómetro de este primer tiempo del encuentro. Balón que va hacia la zona derecha. Enzo Jiménez, Alberto Espínola, corta muy bien y se viene la réplica por intermedio de Jorge Mendoza. Mendoza que mete la pelota al vacío para Néstor Camacho. Si escapa y peligro, pero oportunísimo. Oportunísimo el cruce de Pulpito Duarte. A las espaldas de Patiño, que ya quedaba relegado en la jugada. Busca avanzar otra vez Guaraní. Ahí está Camacho. Retrocede ahora para que la tenga Cantero. No son malos los Mitaí que pone Guaraní. Siempre Guaraní te hace jugar unos Mitaí que no desentonan. El que entra nomás no desentona. El problema es la consolidación después. Y esto ha sucedido mucho con Guaraní. Va saliendo David Vázquez. Barbote. Cuando el árbitro dice que es el final. Final de la primera etapa, final del primer tiempo del compromiso. Guaraní Cerro Porteño en Ciudad del Este están 1-1. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Muy bien, final de la primera etapa 1-1. A los 5 minutos abrió la cuenta Alberto Espínola con golpe de cabeza tras un córner ejecutado desde la punta derecha por Enzo Jiménez, y después a los 25 empató Fernando Fernández para Guaraní tras un error en la salida de Cerro, tratando de jugar allí desde el área hacia la cabecera entre Patiño y Picalucena. Terminaron perdiendo la pelota, la recuperó Ángel Benítez, se la dejó a Fernando Fernández y Ferfer no perdonó. Con estos 2 goles se ha ido esta primera mitad del compromiso, 1-1 entre Guaraní y Cerro Porteño. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Bueno, con este resultado parcial, Olimpia 39, Nacional 38, Cerro Porteño 36 puntos, Libertad 27, Guaireña y Tacuarí con 24, General Caballero y Guaraní con 21 puntos. La tabla transitoria con este empate parcial del campeonato clausura del fútbol paraguayo de Primera División. Juan Carlos Larán, convencional, lista 2A, opción 8. Giovanni Larán, miembro de la seccional colorada, lista 2A, opción 13. En Cacupé, los colorados vamos a estar mejor. Muy buenas opciones, mezcla de experiencia, de juventud, gente de trabajo, gente patriota, gente colorada. Es lo que necesita el Partido Colorado. Gente que quiera realmente al partido, gente que quiera a la comunidad. Gente que aparezca para servir al partido y no para servirse del partido.
es lo que esperamos en estas elecciones del próximo 18 de septiembre. Hay 5 candidatos a presidente, de los cuales me parece que casi todos son muy buenos candidatos, grandes colorados, muy buenos cacupeños, y aparte uno mira las listas de cada uno de los candidatos, las listas a miembros, a convencionales, Headtown y la Colorado Ponara, la KQPB. Están muy escondidos nomás porque solamente unos cuantos agarrarán todo. Y en esta oportunidad que las listas son de esta manera, en donde ya no se vota por listas, sino que se vota también por listas, ¿verdad? Pero en realidad se vota más por las personas. Realmente hay una gran y linda chance para renovar el Partido Colorado y que queden las mejores opciones, los mejores hombres para dirigir un poquitito a este glorioso Partido Colorado que está de muy capas caídas aquí en la ciudad de Cacupe. Y prueba de ello son las últimas elecciones de vuelta, ¿no? Donde perdió por más de 6.000 votos en el tema de la intendencia. Bueno, estamos ya en periodo de descanso, no con la cantidad de público que se esperaba, mucho menos evidentemente de lo aguardado. Están 1-1, Beto Espínola a los 5, Fernando Fernández a los 27, los goles en este primer tiempo del compromiso. Y de esta manera ya estamos esperando, por supuesto, lo que va a ser la etapa complementaria. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. ¿Qué tal es el desenlace del partido? Dice Jorge. La verdad que un partido agradable, Jorge. Un partido agradable, un partido interesante, un partido en donde Cerro tomó la iniciativa, llegó al gol tras una pelota parada. Guaraní después trató de recuperar, de robar el balón, es lo que hizo para el gol del empate, pero fue Cerro siempre el que trató de tener el balón. Exagera demasiado nomás Cerro con ese su toquecito. Y hoy de vuelta muchas imprecisiones, y más todavía porque Guaraní presionó bien la hora que Cerro quería seguir con su jueguito. Hola Salvador, a Jen le encanta ser tribunero, dice Gustavo Hermosilla. Y sí, puede ser, pero se enojó con su compañero porque la verdad, en la escuela de fútbol no te enseñan que no tenés que salir por el medio, ¿verdad? En tu área por lo menos. Pero eso era antes. Hoy día uno sabe que los entrenadores, desde que Guardiola impuso, que el Barcelona impuso ese tema del toquecito y de la tenencia, ustedes se dan cuenta que ahora los equipos, por ejemplo, hay un saque de arco y el arquero le toca a su defensor incluso ahí dentro del área grande, a veces sí que en el área chica mismo. Eso por ejemplo era inaudito antes. Antes el saque de meta es como la patada inicial en el rugby o en el fútbol americano, ¿verdad? En el fútbol americano patada inicial, en el rugby no hay patada inicial, pero sí el libre, ¿verdad? En donde se colocaba la pelota en la cabecera del área chica y el arquero, ¡boom!, hacia el otro lado. Eso no era el eterno saque de arco. No, ahora el arquero toca ahí a 2 metros, el otro está, y después si pierden la pelota, ¿cómo termina la historia? Gol. Pero los técnicos te dicen, los técnicos modernos, entre comillas, te dicen, no, que mejor es tener la pelota, porque si el arquero saca larga, lo más probable es que el otro equipo, porque va a estar de frente a la pelota, va a recuperar el balón y es como tirar la pelota contra una pared y te viene otra vez la pelota. Eso te dicen los técnicos de ahora. ¿Y de qué te sirve tener? Ahí viene uno, entrega mal como hizo Patiño, o viene y te presionan, te marcan, te quitan. O cuántos goles en contra no han habido que el arquero le toca a su defensor dentro del área, así están jodiendo ahí, y después toca para atrás y el arquero había estado a otro lado, no estaba en su arco, hay que la bola en contra. ¿Cuántos casos hemos tenido desde que se impuso esta manera moderna de salir desde el fondo? La verdad, son criterios, ¿verdad? Pero para mí el saque de arco es como dice su nombre, saque de arco. Emojendada de pelota ver a chica, ¡boom!, enojé. Para mí es eso. Pero hoy día los entrenadores, y vale 3, hay que salir jugando, tipo, y así les va. Así les va. Bueno, ya esperamos por el retorno de los protagonistas para este segundo tiempo del compromiso.
Reiteramos, están empatando 1-1. Ya les cuento los suplentes. De vuelta enseguida de este compromiso que, reitero, por ahora está con el marcador igualado. 1 para Guaraní, 1 para Cerro Porteño. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Henry Ocampo, renovar Cordillera con Henry Ocampo, opción transparente es Henry Ocampo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio con Henry Ocampo, hacer que suceda con Henry Ocampo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Bueno, la verdad que Guaraní debería buscar un poco mayor de profundidad. Tienen en el banco a Aldo Pérez, a Thiago Servín, a Gustavo Vargas, el Piru Contreras, a Matías Segovia, a Diego Valdés y César Miño. Podrían darle esa explosión, creo que Matías Segovia y Diego Valdés. Pero hay que ver cómo volvió Mati después de haber ganado de Sur, donde fue gran figura de la selección sub-20. Pero por ahora Walter Ortiz está haciendo un buen trabajo de presión también, es importante a la hora de la recuperación, junto a Ángel Benítez. Marcelo González está más apagado. Vamos a ver si Mati Segovia lo reemplaza a Marcelo González. Mati tiene otro tipo de juego. Marcelo González es un corredor, es rápido, que si le plantas delante y no tiene espacio no aporta gran cosa. Y Mati sí tiene más inventiva, es más... Hasta diría, Mati para mí termina siendo un enganche, un 10, pero en Guaraní juega de volante por derecha. En otra de las cosas que uno no entiende muchas veces de los entrenadores. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Henry Ocampo, renovar Cordillera con Henry Ocampo, opción transparente es Henry Ocampo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio con Henry Ocampo, hacer que suceda con Henry Ocampo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Bueno, los suplentes en el equipo de Cerro Porteño, ya les recuerdo quiénes están en la expectativa para este compromiso. Está Miguel Martínez como arquero de emergencia, Williams Rivero, que nunca pudo terminar de asentarse como titular. Lo trajeron como gran refuerzo y no ha rendido mucho. Damián Bobadilla, está Fernando Romero, está Alan Rodríguez, Claudio Aquino y Antonio Galeano. Seguramente Claudio Aquino va a entrar enseguida y seguramente lo va a hacer por Pachi, que suele ser el cambio un poquitito de chiquearse. Vamos a ver en qué momento lo pone a... La verdad que Cerro no tiene mucho que cambiar. Lo que Cerro tiene que hacer es profundizar más. Zamudio está jugando muy bien hoy. Marcelo Moreno también, pero prácticamente ellos tienen que bajar a buscar la pelota porque no le llega mucho. Todo pasa por los pies de Pachi. Y hoy Enzo está haciendo un partido más correcto, proyectándose bien. Se nota que Enzo se siente más seguro cuando lo tiene atrás a Beto Espínola. Claro, años jugando juntos, ¿verdad? Pero Cerro hoy lo más flojo es su defensa y su contención, porque Pica, Lucena y Piris Damó todavía están perdiendo contra Ángel Benítez y Jorge Mendoza, y hay que acoplarles a ellos Walter Ortiz, que también está colaborando mucho en la contención y en la recuperación en el medio sector. Bueno, veremos que determina el chiquillarse entonces para lo que va a ser el arranque del segundo tiempo, aunque no es habitual que él haga cambios de entrada, pero vamos a ver qué acontece en algunos instantes más. Yo quiero ser tu diputado hoy. Lista 3, opción 2, Cordillera para vos. Jorge Martínez, diputado, el candidato que todos queremos. La esperanza está en la lista 3, opción 2, Jorge Martínez. La esperanza está en la lista 3, opción 2, Jorge Martínez.
Bueno, hoy se registró un nuevo enfrentamiento entre las fuerzas de tarea conjunta y el grupo armado EPP. Esto fue en Amambay. En el departamento de Amambay se registraron escaramuzas y se informa el fallecimiento de uno de los principales líderes justamente de esta facción criminal. Esto definitivamente es una noticia muy importante también que se ha dado en las últimas horas. Entonces, el fallecimiento, y esto está confirmado, fallecimiento de Osvaldo Villalba, líder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, fue abatido por fuerzas militares de la Fuerza de Tareas Conjuntas en Cerro Guazú, Amambay. Esto se produjo, imágenes que estaban recorriendo justamente también de una persecución a través de helicópteros y de lo que sucedía ahí entonces en la zona del Cerro Guazú, Amambay. Y estaban reportando la probabilidad de que haya otro segundo abatido también. Lo que está confirmado es lo de Osvaldo Villalba, uno de los principales líderes del EPP, que fue abatido entonces por las fuerzas de tarea conjunta. Bueno, no le podemos decir que es una buena noticia. Lo ideal sería que se les atrape a todos y todos sean juzgados, ¿verdad? Pero bueno, el famoso buscado vivo o muerto, y en este caso fue encontrado o será encontrado muerto Víctor Villalba, uno de los principales líderes del ejército paraguayo, el Ejército del Pueblo Paraguayo. Es lo que ellos se hacen llamar. Yo como pueblo, por ejemplo, nunca voté por ellos para que sean el ejército de mi pueblo, ¿verdad? No sé. Vamos. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, KAQP. Cuando ya van retornando los protagonistas para el segundo tiempo, el único gol de Guaraní lo marcó Fernando Fernández, fue el del empate transitorio, porque el que abrió la cuenta fue Beto Espínola para el equipo de Cerro Porteño. Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llamo que lo mitad, la seccional a renovar. Ya están los protagonistas de vuelta en el terreno de juego. Se va a poner en marcha esta etapa complementaria sin variantes, al menos en el comienzo. Se jugarán los segundos 45 minutos y por supuesto seguramente 5 o 7 minutos más, depende del desarrollo de este compromiso en Ciudad del Este, ante un estadio que no está lleno, en la mitad de su capacidad más o menos. Guaraní oficia de local para recibirlo a Cerro, autoriza el árbitro. Ya movió el equipo aurinegro por intermedio de Ferfer, en marcha el segundo tiempo. 1017 City Sport con Salvador Icar. Habrá saque de costado que va a corresponder el equipo de Cerro. Ya está para sacar la pelota Gabriel Báez, ahí estaba Báez, buscando a Brian Zamudio, bien la marca por parte de Barbote. Pelota que va hacia mitad de terreno. Se arrojaba por allá Ángel Benítez, que termina reventándola después. Por un costado será lateral. Habrá saque manual que va a corresponder al equipo azulgrana en su terreno. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Estamos con el fútbol de primera división, el campeonato clausura, fecha número 18 de este torneo, que ya lentamente va acercándose hacia su tramo final. Esta competencia que de momento tiene como líder a Olimpia, con un partido más, porque ayer le ganó al General Caballero de Juan León Mallorquín por 2-1. Un poco más tarde juega Nacional. El tricolor enfrenta a Libertad, partido a disputarse en territorio del cuadro Gumarelo. Un equipo de Libertad que ya no pelea por el título, pero que sí seguramente pelea por el honor. Y además por seguir sumando la mayor cantidad posible de puntos para jugar la Supercopa. ¿Por qué? Porque, bueno, si Nacional es el campeón, Libertad de Fino va a ser el ganador de la temporada de la APF. Si Olimpia es el campeón, es Libertad. Pero si por una de esas Cerro Porteño termina siendo el campeón del torneo clausura, Cerro Porteño va a tener más puntos que Libertad. Entonces, Libertad tiene que seguir sumando también por las dudas, ¿verdad?
Aunque entre los tres, el que hoy, en este momento, está más lejos del título del Clausura es Cerro Porteño. Entre los tres, digo, entre Olimpia, Nacional y Cerro Porteño. A no ser que Cerro gane este partido y después veamos qué pasa con Nacional y en la próxima fecha qué pasa con Olimpia. Pero así es la cuestión. Busca cargar Cerro. Está Gabriel Báez. Estaba recibiendo un toquecito Báez, pero ya está la salida de Brian Zamudio. Zamudio que la controla. Busca salir el equipo de Cerro Porteño ahora por intermedio de Ángel Cardoso Lucena. Ahí está el pica. Pelota que va por el sector derecho para el Pachi Carrizo. Habilitación ahora buscando a Enzo Jiménez. Corta oportunamente en la marca Walter Ortiz. Termina sacando después Jorge Mendoza. Pelota que queda para Alberto Espínola. Beto que la manda para el medio para el Pulpito Duarte. El Pulpito que quiere salir para el equipo azulgrana. Se la va dejando a Ángel Cardoso Lucena. Este con Robert Piriz Mota. Abre bien el panorama por el sector derecho para Beto Espínola, que se conecta con el avance ahí del Pachi Carrizo. Este habilita bien a Espínola otra vez. Espínola y el cambio de frente a un centro al área. Salta Zamudio. Sale Davis Vázquez. Se queda con la pelota. Davis Vázquez, el golero del representativo de Guaraní. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Ahí estaba recuperando otra vez el equipo aurinegro por intermedio de Román. Había falta, pero el árbitro entiende que no. Está sentido, está caído un jugador del representativo de Cerro Porteño, otra vez el pica Lucena. Saludos a Francisco Ojeda, a Margarita Zaragoza, a Norma María Vidal de Sousa también en la sintonía de nuestro trabajo a través de nuestros diferentes canales de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. También a la gente que nos sintoniza a través del canal 16, señal de TV Aire, aquí desde la capital espiritual de la República. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Está teniendo la pelota nuevamente el representativo de Guaraní en la zona defensiva. Allí vino la pelota para atrás ahora para que la vaya controlando el golero Davis Vázquez. Estamos en el segundo tiempo de este compromiso. Partido correspondiente a la fecha número 18 del Campeonato Clausura del Balompié Nacional. Ya recepcionó Jan, dejándola para Pulpito. Pulpito para Piriz Mota. Este para el Pica Lucena, con Alberto Espínola. Trata de tener el balón de vuelta a Cerro. Guaraní lo espera, Cerro Porteño. Y Guaraní está atento, está a la expectativa de algún error otra vez en el toque de Cerro. Pero ahora no hacen más toquecitos tan cortos, por lo menos a 5 a 7 metros. Pero comienza a presionar Guaraní y allí ya robaba otra vez Walter Ortiz. Tenés que, cuando tratás de jugar así, tenés que ser demasiado preciso en el tema de los pases. Tenés que hacer el famoso yaguaí a tu contrario. Pero si tu pase de repente se va un metro más hacia la izquierda de donde quisiste enviar y ahí te roba el otro, te quedas totalmente a contrapiernas. Es lo que le pasó a Cerro en el gol. Y eso fue dentro del área. Aquí Cerro trata de jugar en el medio campo, en su campo todavía, pero ya cerca de la media cancha. Y Guaraní primero lo espera y después presiona. Y ahí está el riesgo que corre el equipo de Chiqui. El asunto nomás es que si te salen bien los 3, 4, 5 toques que haces ahí cuando te presiona tu rival, vos tenés el campo libre, tenés unos 30, 35 metros a espaldas de esos hombres que presionan, que habitualmente son los mediocampistas. Si vos pasás de eso con tu toque, dejás a 3, 4 de tus jugadores cara a cara probablemente con 2 del equipo rival. Por eso es lo que se trata, de tener la pelota, se mueve, o se la en el contrario, a dejar salsa y cuera, y ahí tenés todito para... Pero tenés que ser preciso, y eso es repetición, y es lo que a muchos no nos gusta, ¿verdad? Que hasta parece caigüe el fútbol, porque es lo mismo, van haciendo lo mismo, ¿verdad?
A mí me gusta el tema de la posesión, pero no la exageración de la posesión. Si no, preguntémosles a Berizzo, ¿verdad? A mí, ¿para qué me voy a cobrar ya para Berizzo? No. Vámonos más a las lomas o que a comprar algo. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. Un saludo para Matix, que también está ya en la sintonía desde el comienzo de la transmisión, había sido con nosotros. Fuerte abrazo, Mati. Aquí se vino la salida, va recuperando la pelota Cerro en el fondo por intermedio del golero Jan. Jan está tocándola, busca salir el cuadro azulgrana. Por ahora el partido continúa con el marcador de 1-1. Pelota que va hacia la zona derecha, ahí estaba Patiño metiendo el balón largo hacia la punta. Ojo, con esto estaba la marca, el intento ofensivo, termina ganando un córner. Beto Espínola o no, a ver qué indica el árbitro. Ahí ante la marca del Mitaí. Alexis Cantero, uno de los juveniles que tiene el equipo de Guaraní el día de hoy, junto a Alcides Barbote. Fernando Román, que tampoco tiene mucha experiencia todavía. Son los tres más jovencitos, a ellos había que agregar Marcelo González, aunque Marcelo ya tiene sus 4 o 5 años de recorrida en Primera División, había debutado muy joven en Guaraní, de aquella época con Antonio Oviedo, con Rodrigo Bogarín. No tenía mucha cabida, pero siempre era alguien utilizado por los entrenadores. El Chiqui lo conoce muy bien porque creo que con el Chiqui fue que comenzó también. Ese es un detalle. Chiqui fue técnico de Guaraní. Lo dejó a Guaraní con 7 puntos de ventaja, faltando 15 por jugarse, para volver a la selección nacional. Y ahí fue que Garnero dirigió Guaraní esos últimos partidos y Guaraní fue campeón. Y todo queda como que Guaraní fue campeón con Garnero. A ver, si no salía campeón con 7 puntos de ventaja, faltando 5 partidos, ya iba a ser el colmo también, ¿verdad? Y aparte Guaraní tenía un plantelazo. Avanza Cerro, ya vino la marca. Y terminó saliendo campeón Guaraní, el último título de Guaraní, que es lo que le reclaman, que en 24 torneos creo que ha ganado solamente 2, 24 o 26 torneos, en la era Acosta. Avanza Cerro, atención, el golpe de cabeza defensivo, allí muy bien por intermedio de Cantero, trata de salir Guaraní ahora de contra. En aquel equipo, por ejemplo, fue gran figura Camacho, en el último título de Guaraní, goleador del campeonato. Va ahora, recepción a Camacho, justamente, atención, ahí se va Camacho, pica, y aparece el Pulpito Duarte arrojándose, pero de una manera perfecta, porque si no Camacho se metía entre todos y iba a quedar cara a cara con Jan. Muy buena la respuesta del Pulpito Duarte en la última. Juan Carlos Larán, convencional, lista 2A, opción 8. Giovanni Larán, miembro de la seccional colorada, lista 2A, opción 13. En Cacupé, los colorados, vamos a estar mejor. Avanza Cerro, atención, habilitación por derecha ahora para Beto Espínola. Beto la toca para Piridamota, que mete el centro, buscaban a Zamudio. Hay empujón del jugador de Cerro Porteño sobre Barbote. Será tiro libre que va a corresponder a Guaraní en su terreno, ahí en su área misma. Intentó Cerro, no fue un empujón, cabecea Zamudio, pero también le cabecea la nuca al jugador de Guaraní. Bueno, se va a producir la primera variante. 2 cambios va a hacer Cerro Porteño. Chiquilla llamó a 2 de su tablera predilecta, Fernando Romero y Antoñito Galeano. Ahí lo veo a Wilken Guimaraes también, el fisioterapeuta de Cerro. Bueno, Cerro va a apostar a sus primeras variantes. Antonio Galeano y Fernando Romero, por lo que pude percatarme, serán los que van a ingresar. A ver, Galeano seguramente por Enzo y Romero por Moreno o por Zamudio, no sé. No creo que Cerro quiera que Chiqui juegue con 3 puntas, a no ser que lo baje más a Zamudio. Ya que hay un golpe en la cabeza del jugador de Guaraní. Protesta Espínola, protestan los de Cerro, los de Guaraní piden revisión. Cabeza con cabeza. Salta Pulpito. Y como el de Guaraní es más bajo, Pulpito cabecea y al ir bajando también lo cabecea al hombre de Guaraní. Me parece una cuestión de... Y los de Guaraní pedían codo. No. Se ve claramente que es la cabeza de Pulpito la que impacta con la cabeza del jugador de Guaraní. Y ahí está Fernando Romero con la 18, se retira Marcelo Moreno.
Fernando Romero por Marcelo Moreno Martins. La primera variante va a ingresar también. Y el otro que se va es Enzo. Puesto por puesto. Aunque Fernando Romero hasta ahora no se ha justificado en cero excepto en un par de partidos. Marcelo Moreno en los últimos, entrando de suplente, ha hecho mejor las cosas. Y hoy no estaba jugando mal Marcelo Moreno. Bueno, Antonio Galeano con la 27 por Enzo Jiménez. Ya está el jugador del San Paulo, ex Rubio Ñu. Ex selecciones menores, Antonio Galeano. También en el terreno de juego, aquí será salida. Ya se recuperó Jorge Mendoza. Será tiro libre, le cobraron falta a Pulpito. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Atención, Mendoza con el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo. El rebote nuevamente para el equipo aurinegro. Ahí está, quedó sentido nombre de Guaraní en el área. Recuperando otra vez el cuadro aurinegro. Mendoza que vuelve a meter hacia el área. No estaba nadie, ya la va a bajar Alberto Pínola. La salida será para el equipo de Cerro Porteño. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Dennis Lichik para vos. Bueno, impresionante, después les cuento, impresionante, encontraron una boa con toda la crecida del río Iguazú, la catarata, todo lo que pasó, incluso las 7 compuertas de la represa Acaraví están abiertas para tratar de usar un poco como desagüe, ¿verdad? Y encontraron ahí una boa pobrecita que estaba ahí al costado, ahí entre las piedras, y enorme, enorme. Que seguramente estaba tratando de, por más que sean criaturas que también se mueven por el agua, son anfibias y se sintieron seguramente invadidas por todas las aguas y tuvo que escapar. Una imagen, había sido impresionante el tamaño de la víbora también ahí en el río Iguazú. Bueno, señores, pelota larga y afuera, ha bajado el ritmo del partido, nada que ver con el primer tiempo. Si el primer tiempo hubo muchos errores, muchas equivocaciones, muchos... te paso a vos, pásamela a mí, entre uno y otro equipo. Por lo menos se jugaba con mayor intensidad, se jugaba hasta diría con mayores ganas. Ahora como que los dos están anestesiados en este segundo tiempo del partido, para no decir que el equipo de Chiqui no tiene ideas. Depende demasiado que se le prenda la lamparita al Pachi Carrizo, y para no decir que el equipo de Guaraní es de puro marca. Si por ahí no aparece Pirayú Benítez o recuperando una pelota y generando una salida sorpresiva, o no aparece un largo pelotazo de Fernando Fernández, de Jorge Mendoza para los punteros, no pasa nada. O sea, así está el partido, por eso sigue 1-1. Después van a jugar Libertad y Nacional. El equipo de Nacional obligado a ganar para recuperar la punta. Busca la salida el equipo de Cerro ahora. Atención, ahí está Gabriel Báez. Corta oportunamente Barbote. Pelota larga metida a la punta por parte de Fernando Fernández para Néstor Camacho. Ahí está Camacho solo contra el mundo, pero Camacho engancha, busca compañía, la toca para atrás. Ahí está el balón, queda para Walter Ortiz, cabecera del área. Walter le pega, trata de colocar Walter. Se desvía ese balón, será tiro de esquina. Habrá córner que va a corresponder al representativo de Guaraní. Qué cambio, qué pelota larga metió Fernando Fernández para Camacho. Esperó Camacho hasta tener compañía y después el remate de Walter Ortiz que fue fuera. Pero llegaba el equipo de Guaraní. El tiro libre de esquina que vendrá desde el sector zurdo. Le va a pegar Néstor Camacho. Néstor Abraham Camacho. El jugador de Villa Florida Misiones. 16 minutos y medio del segundo tiempo. Ahí está la pelota. Atenta mirada de los jugadores del Cerro del banco. Está Camacho con el envío. Guaraní quiere el segundo. Camacho con el centro, corazón del área. El golpe de cabeza defensivo. Vino el rebote. El bombazo impresionante. Aparece otra vez por allá. Sacaba Pulpito. Después el remate violentísimo de Ortiz que quedaba en Pulpito.
Jorge Mendoza para Camacho. Camacho, punta zurda. Ahí estaba el intento. No podía González. Será saque de meta que va a corresponder al representativo de Cerro Porteño. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Ebrio Campo, renovar Cordillera con Ebrio Campo, opción transparente es Ebrio Campo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio con Ebrio Campo, hacer que suceda con Ebrio Campo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Estamos llegando a los 18 minutos de este segundo tiempo del partido. Por ahora Guaraní no ha hecho variantes. Cerro Porteño ya metió 2 cambios. La presencia de Antonio Galeano por Enzo Jiménez y Fernando Romero por Marcelo Moreno. Cambios que todavía no se han notado. Ni una sola vez no tocaron de ninguno de los dos. Habrá el lateral que va a corresponder a Cerro. El toque que va para atrás. La pelota del Pulpito para Jan. Jan con Patiño. La tiene Juan Patiño. Dejándola para Ángel Cardoso Lucena. Este con Robert Piris de Mota. Piris de Mota que la traslada. Descarga nuevamente ahora para el Pica Lucena. Este con Alberto Espínola. Se quiso ir. Habilitación ahora para Antonio Galeano. Iba a meter el centro. Recibe una falta. Infracción del hombre de Guaraní, Walter Ortiz, cuando Galeano se iba para meter el centro. Es lo que entiende el árbitro. El toque para Alberto Espínola. Al piso. Será tiro libre que va a corresponder al equipo de Cerro. Punta derecha, cerca del área. Una buena opción para el fútbol aéreo. Y ya no está Marcelo Moreno. Tiro libre que corresponde al cuadro azulgrana. 18 minutos. A ver quién le pega. Está para darle Patiño. Tiro libre que corresponde a Cerro. Busca el segundo. Ahí está el remate arriba y afuera. Bueno, Gabriel Báez. Todos van para buscar el cabezazo. Y él agarra, tira. No sabe si es centro, si es al arco. Bueno. Saque de meta que va a corresponder al representativo de Guaraní. Aburrido segundo tiempo, ¿eh? Aburrido segundo tiempo. Ni una clara chance de gol en lo que va de la etapa complementaria. Yo quiero ser tu diputado hoy. Lista 3, opción 2. Cordillera para vos. Jorge Martínez, diputado, el candidato que todos queremos. La esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez, la esperanza está en la lista 3, opción 2. Jorge Martínez. Saque de costado que va a corresponder ahora al equipo de Guaraní. Ahí estaba Barbote. Está teniendo la pelota nuevamente el representativo rinegro que busca atacar. Atención, pelota que va hacia la punta. Por allá venía la marca oportuna. Estaba cortando de buena manera Julio González. El envío largo hacia la punta zurda. Intentaba bajarla. Walter Ortiz no podía controlar esa pelota. Trata de salir ahora el equipo. Es de Cerro Porteño, balón en la punta para Fernando Romero. Bien la cobertura de González, se la robó muy bien. Atención allí el Pachi Carrizo, cambio de frente, cabecera del área, el remate arriba y afuera del Pica Lucena. Era para pararla, acomodarse, pero el Pica le pega de primera. Arriba y afuera, desaprovechó una buena Cerro Porteño. Robó muy bien esa pelota. El Pachi Carrizo, después el pase para atrás. Lo vio bien colocado al Pica Lucena, pero el Pica se equivocó en el remate. Muy arriba ese disparo.
Y será saque de meta que va a corresponder de vuelta al equipo de Guaraní. Distribuidora Diagonal, representante de harina Sol Blanca y forrajes Trocioc. Distribuidora Diagonal, teléfono 0511 24 22 92, kilómetro 55, KAQP. Bueno, después se están jugando los equipos de Libertad y Nacional. Partido a partir de las 19:30 en cancha del Club Libertad va a ser ese compromiso. Trata de salir nuevamente el representativo de Cerro. Presiona bien, sin embargo, pero hay falta, dice el juez. Hay infracción, será tiro libre. La falta de la cometida Jorge Mendoza. Será tiro libre que va a corresponder al representativo azulgrana en su terreno. Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llama que lo mitad la seccional a renovar. Cuando carga Cerro, atención, la pelota que cruza por el área chica y termina despejando la defensa de Guaraní. Recupera otra vez Cerro Porteño, que ahora sí trata de apretar un poquitito más arriba. Atención, ahí estaba Piris La Mota dejándola para Gabriel Báez. Báez que descarga bien por el sector zurdo. Trata de avanzar el cuadro azulgrana. El toque otra vez para que la vaya manejando el representativo de Cerro Porteño. Espera Guaraní. Ahí estaba el toque, ya cortó oportunamente Barbote. Se quiere ir ahora Marcelo González sobre la raya. Desviaron esa pelota, pero ya se le había escapado al jugador de Guaraní, dice el asistente lateral que ya lo cumple Patiño. Cambiaron de posición, ahora Patiño va como stopper por izquierda y Pulpito Duarte por derecha. Bueno. La tiene Pica Lucena. Dejándola por el medio de vuelta ahora para Robert Piris La Mota. Con Juan Patiño. Patiño para Gabriel Báez, punta zurda. Ahí estaba Báez. Moviéndole al Pachi Carrizo. Brian Zamudio para Carrizo. Se equivoca en el pase. Linda la intención, pero se equivocó en el toque. No salió esa pelota. La peleó bien Báez, pero ya va Barbote. Tocándola rápidamente ahora para Fernando Fernández. El intento de Cantero. Después se equivoca Walter Ortiz en el pase. Corría Fernando Fernández. Se complica solito Pulpito Duarte. Oñe Puizangajo. Y le regaló un lateral al equipo de Guaraní sobre la punta zurda. Quedó sentido Pulpito, ¿eh? Se lastimó. Veremos si la rodilla o qué, pero quedó sentido el Pulpito Duarte tras esa última. Saludos para vos también, Manuel Aquino. Gracias por escucharnos siempre. Será reposición, habrá saque de meta que va a corresponder al equipo de Cerro Porteño tras el intento ofensivo de Néstor Camacho. La salida para el cuadro azulgrana. Estamos en la segunda mitad del compromiso. Llegamos a los 70 minutos de fútbol. Eso significa que estamos tocando 25 del segundo tiempo. Podemos juntos recomenzar la 130 a renovar. Cristian Bedoya, lista 3J, el presidente para nuestra seccional. Cristian Bedoya, lista 3J, Cristian Bedoya le llama que lo mitad la seccional a renovar. Partido donde va y Payepe a este segundo tiempo. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? 26 minutos de un segundo tiempo en donde no hemos visto absolutamente gran cosa. Absolutamente gran cosa. En este verano, refrescate con el cubito más rendidor de Hielos Iceman. Para tu casa o tu negocio, haz tu pedido hoy mismo al 0986 96 99 87. Hielos Iceman. Está teniendo el balón ahora el equipo de Cerro Porteño por el sector derecho. La pelota va para Antonio Galeano. Ahí estaba Galeano. Dejándola para Piris La Mota, otra vez para Galeano. Galeano tratando de manejarse por el sector derecho con Alberto Espínola. Este se la devolvió. Galeano de vuelta para atrás. Recién fue amonestado Ángel Benítez. Primera tarjeta después de las 5 que ya recibió anteriormente. Tuvo que compurgar un partido y bueno, ya está ahora con su primera tarjeta de vuelta. Ángel Pirayú Benítez, que juega con todo. Él siempre juega al filo del reglamento.
es de esos que no escatiman absolutamente nada a la hora de pelear. Para mí un muy buen volante. Recupera bien, atención, Cerro, golpe de cabeza de Fernando Romero, arriba y afuera. Recuperó Cerro por derecha, el centro de Galeano, sorpresivamente, y Fernando Romero de cabeza terminó desviando esa pelota por sobre el travesaño. Llegó Cerro Porteño con esta jugada, pero no la pudo aprovechar Fernando Romero. Él es un hombre capaz, honesto, con determinación. Trabaja con el pueblo por un Paraguay mejor. Él es el candidato que estábamos buscando. Tiene experiencia, un digno candidato para ser un senador. Ahora viene el cambio en la salud y educación. Él es el candidato que estábamos buscando. Con Julio Rolón, si vienen los cambios. Julio Rolón es el senador que necesitamos para traer cambio, justicia y trabajo. Hasta ahora Guaraní no hace cambios. La verdad que no tiene mucho tampoco Guaraní para cambiar, por lo que estoy viendo en el banco. Ya en la cancha luego tiene muchos mitas ahí. Bueno, periodo de descanso para que se hidraten los futbolistas en esta tarde calurosa que tenemos en gran parte del territorio nacional. Así que un leve descanso para que se estén refrigerando los jugadores y también, como siempre, los entrenadores para aprovechar y dar algunas indicaciones. 27 grados la temperatura, por ejemplo, es la que tenemos en la ciudad capital del departamento de Cordillera. Estación de servicio Las Lomas 2. Visítenos y verá que nuestro precio es el mejor, nuestro litraje es el justo y nuestra atención es súper personalizada. Las Lomas 2, en Tobatí, Florida y Julia Miranda Cueto. Estación de servicio Las Lomas 2. A las 19:30 del Estadio de la Huerta del Club Libertad, el equipo local está recibiendo a Nacional. Nacional obligado a ganar para recuperar la punta en solitario. Un empate igual a Nacional le permitirá compartir la punta con Olimpia. Recordando que en la última fecha de este campeonato se enfrentan Olimpia y Nacional. Juan Carlos Larán, convencional, lista 2A, opción 8. Giovanni Larán, miembro de la seccional colorada, lista 2A, opción 13. En Cacupé, los colorados vamos a estar mejor. Bueno, más variantes en el equipo de Cerro. Se va el Pachi. Ingresa Aquino. Cambio habitual. Se va Báez. Ingresa Rodríguez. Hombre por hombre. Alan Rodríguez ya también en la cancha. Bueno, no se arriesga mucho tampoco el Chiqui, ¿eh? Cuando se hace este tipo de cambios, lo que uno espera es que el que entra entre mejor que del que sale. Que esté más despierto, que esté más participativo, que esté más efectivo. Y vamos a ver. Pero características similares todos los que entran. Ahí ya Alan lo primero que hace es entregar la pelota. El toque va para Jorge Mendoza. Atención. Recupera otra vez Guaraní el balón. Después se equivoca Fernando Fernández. Busca salir ahora Pulpito. Dejándola para Piris Mota. Apretaba Jorge Mendoza. La va teniendo Alberto Pínola. Para Alexis Duarte. El toque para Ángel Cardoso Lucena. Este para Claudio Aquino. Escapa Aquino. Tiene espacios. Atención. Aquino la mete por el medio. Se equivoca cuando Alan Rodríguez estaba destapado por izquierda. Trató de filtrar por el medio con Brian Zamudio. Pero le salió interceptado el pase. Arrancó bien por lo menos Aquino. Tratando de darle algo más de velocidad al ataque de Cerro. El toque que va para atrás. La tiene el Pica Lucena. Mitad de terreno del cuadro negro. Abre bien el campo para Alan Rodríguez. Allí está el Coyote. Ayer estuvo de cumpleaños su papá. Dicho sea de paso. El auténtico Coyote Rodríguez. Es jugador de Sol de América, carapegüeño. Jugador de la selección carapegüeña de fútbol. Avanza Cerro. Está teniendo la pelota ahora nuevamente el equipo azulgrana, pero bien la marca por parte de Ángel Benítez. Robó ese balón, casi escapa Camacho. Ya tiene nuevamente Alberto Espínola. Espínola que mete al área para Romero. Ahí estaba Brian. El toque que va para Galeano. Galeano mete el centro pasado. Segundo palo. Se terminaba molestando cuando Alan estaba para rematar. El compañero le termina sacando la pelota porque intentó cabecear. Llegó bien Cerro Porteño.
Atención, ahí va el balón. Cabecera del área, queda para Piris de Mota, a ver si se anima a pegarle al arco o no. Abre bien por derecha otra vez para Galeano. Guaraní está encerrado. Ahora sí Cerro está controlando mejor el partido, pero se equivoca Galeano. Hizo una amague, la quiso hacer pasar por encima de los defensores para la proyección de Alberto Espínola, pero el pase fue muy fuerte. Entonces será saque de meta. Será saque de meta que va a corresponder al representativo de Guaraní. El partido continúa con el marcador empatado 1-1. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción, que ya está llegando Cordillera para vos, que ya está llegando Denis Lichik para vos. Buscaba avanzar Cerro, pero termina perdiendo la pelota allí. Claudio Aquino ya recuperaba Guaraní. Sacaba a Barbote. El toque va para Fernando Fernández, que permanentemente baja a volantear para tocarla ahora con Néstor Camacho. Perdía Camacho, le doblaron la marca, le terminaron sacando la pelota. Y la va manejando Claudio Aquino. Avanza Cerro por la punta sur, ahí está Claudio Aquino. Marcado a distancia, vino la habilitación para Alan Rodríguez. Alan se fue hasta el fondo para Aquino otra vez. Balón que va afuera, será saque de meta. Me empuja, dice Aquino. La verdad que ahí se imponía cuando Aquino va hasta el fondo y habilita a Alan. Se imponía que Alan meta el centro, pero Alan trata de tocar de vuelta y lo hace con Aquino. Y hay una muy buena marca de Ángel Benítez. No hay falta. Aquino termina en el piso, pidiendo una falta supuesta de Ángel Benítez. El árbitro no compra esto y será saque de meta. Saque de meta que va a corresponder al representativo aurinegro, mientras Vázquez se ata los cordones del botín, se sacó los guantes, él mismo se los ató y ya se va a reanudar el partido. Bueno, faltan 10. Bueno, está muy bien, votando más por Hernando Samaniego, muy bien. Allí vino el enviado y decía, faltan 10 minutos para que termine el partido y Fernando Jubero todavía no hizo ningún cambio. No ha aprovechado ninguna de las ventanas. Es que no tiene mucho Guaraní, a no ser que lo meta el Piru Contreras para tratar de buscar algo más, o a Mati Segovia. Pero está aguantando con lo que tiene Guaraní. Tampoco es que haya sufrido demasiado en este segundo tiempo. Solamente esa jugada, ese cabezazo de Fernando Romero y la verdad, un segundo tiempo para el olvido, al menos hasta ahora. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Ebrio Campo, renovar Cordillera, porque Ebrio Campo, opción transparente, es Ebrio Campo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio, con Ebrio Campo. Hacer que suceda, con Ebrio Campo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Bueno, casi penal para Cerro, Antonio Galeano. Excelente habilitación de taco de Fernando Romero, pero muy buena la marca al límite de Jorge Mendoza cuando carga el Guaraní. El remate de Camacho y Jan termina sacando. Tuvo Guaraní, sigue el balón. Atención en poder del equipo aurinegro. Córner, tiro de esquina que va a corresponder al representativo de Guaraní. Qué bien bajó la pelota. Una pelota larga, alta. Fernando Fernández la baja, saltando y con el botín derecho se la baja a Camacho, que estaba a unos 5 metros de él, pero de una manera tan sutil y tan precisa como para que pueda buscar realmente definir. Camacho le pegó un bombazo y gran tapada de Jan. Bueno, se retira el Pica Lucena, último cambio en Cerro. Damián Bobadilla con la 16. Bobadilla con la 16 en el equipo azulgrana. Volante por volante nomás también, No ha sido un buen partido de Pica. El centro y no podía. Ya va recuperando otra vez el equipo de Guaraní. La pelota que va quedando en poder de Mendoza. Qué linda pelota metida a la punta. No pudo Marcelo González. Y le dice Jorge Mbaevio, pea. Le dice un pase de 70 metros. Y no pudo alcanzar
Marcelo González quedaba solo por derecha, ¿eh? No esperó la precisión de ese pase por lo visto. Cerro veo que sus jugadores no mojan la camiseta, no ponen lo que tienen que poner, como se dice. Como se dice, huevos, ojo que es mi opinión. Cerro parece la selección Caigüe del ex DT de la CL, dice Manu, en gran medida. Acá se vino el centro, atención, queda la pelota por el área para Sam, muy oportuno el cruce por parte de Ángel Benítez. Busca avanzar otra vez Cerro Porteño. La va teniendo Beto Espino, la linda pelota metida a la punta. Atención con esto, vino el centro al área. Está el golpe de cabeza a las manos del arquero. A las manos del arquero de Luis Vázquez. Esta sí fue buena de Cerro Porteño. La movió bien por derecha Antonio Galeano. Junto a Piris Damota. Después aparece Beto Espínola con un pase tremendo de Beto Espínola. La emboquillada lo deja al compañero para que meta el centro. Y ahí Fernando Fernández, Piris Damota el del centro. Y Fernando Romero, el cabezazo justo donde estaba David Vázquez. Esta sí fue clarita, esta sí fue bien embanada por Cerro. No volvió a aprovechar Fernando Romero. Y ahí pues está el tema. Si era Marcelo Moreno que le tocaba una como esta, probablemente no perdonaba, ¿eh? También creo que Chiqui Esterco y sus jugadores les cansa el estilo de juego que siempre quiere jugar. Por eso a la larga sus equipos a veces ya no quieren jugar y caen en picada o le hacen la camita, dice Manuel. Bueno, la tiene otra vez Cerro. Lo que los técnicos te dicen es que cuando jugás de esta manera, con el intento de mover la pelota y la posesión y todo eso, sos vos el que tenés más posibilidades de ganar. Sí, tenés más la pelota, pero para eso tenés que buscar el arco. Y Cerro ahora lo hizo en dos oportunidades. En tres, ponele en todo este segundo tiempo. Pero ¿de qué te sirve tener la pelota? Tener la pelota. Iba a dar un ejemplo, pero hay alguien que no le gusta ese ejemplo que ya di alguna vez. Entonces no voy a nomás dar ese ejemplo. Tiro libre de esquina. Es como cuando estás con tu novia ahí. De la manito, besito, esto y lo otro. Y ya está ahí nomás. Avanza Cerro. Pelota que va por la zona zurda. Atención, la tiene Alan Rodríguez. Para Claudio Aquino. Punta zurda al centro. El golpe de cabeza defensivo por parte de Fernando Fernández colaborando en defensa. Bueno, hay mano. A ver, tiro libre para Guaraní. Protesta la gente de Cerro. A ver qué pasó. Bueno, pide la pelota el árbitro del partido y va a venir la primera variante. Creo que va a ser la única variante en Guaraní. El Piru Contreras de la cancha. Ahora se hace llamar Alberto. Claro, Alberto es su nombre. Y es Contreras, sin S. Jugador de las inferiores del Olimpia, allí debutó en Primera División, también llegó a ser campeón con Guaraní en su mejor momento. Alberto Contreras, lamentablemente uno que ha sido perseguido por las lesiones en su momento. Ah, claro, el árbitro paró porque la pelota se desvió en él. Cuando despeja el hombre de Guaraní se va en la cabeza del referee. Y Cerro era el que atacaba. Y en este caso, y Cerro tenía un rebote ahí a su favor. Y en este sentido va a terminar siendo favorecido Guaraní. Eso es lo que no me gusta de este nuevo tema, que si debían el árbitro y están protestando. Van a ver en el VAR un posible penal para Cerro. En el VAR posible penal para Cerro. Aparentemente hubo un agarrón en el córner. Terminaban agarrándose unos cuantos por allí. Después cayó uno, cayó otro. Vamos a ver si lo llamaron del VAR es por posible penal. No porque hubo posible falta del delantero. Posible penal para Cerro Porteño, señores. Y mirando la repetición, lo venía tomando de la cintura, del brazo, arriba. Después estaba Beto Espínola también moviéndose, pero no es él. Ay, parece penal de Marcelo González, ¿eh? Se venían agarrando, es cierto, pero el de Cerro se le desprende. Se le escapa el de Cerro y ahí trata de tomarlo otra vez y ahí cae el hombre de Cerro Porteño. Posible penal. Es posible penal. Acaba de depender del criterio del árbitro. Pero definitivamente el hombre de Guaraní lo venía intentando agarrar o agarrando. Y después el de Cerro, cuando va a buscar el córner, se va zambullendo y va a ser penal, ¿eh? VAR
Penal para Cerro. Penal para Cerro Porteño, señores. Penal para Cerro Porteño. Y este es el tema, este asunto de querer agarrarte y los agarrones en los corners. Lo trata de agarrar y en ese sentido, mientras el jugador de Cerro se le va adelantando, termina como un empujón. Termina siendo un empujón en perjuicio de Piris Damota. Es penal para Cerro Porteño. Se va a hacer cambio en el equipo de Guaraní ahora. Alberto Contreras va a ir a la cancha. Dudoso penal, pero reúne relativamente las condiciones. Muy infantil también el de Guaraní, que trata de agarrarlo y como se le va escapando, medio como que le tira el cuerpo encima. Y ese es el gran Viroreí cuando se quiere habitualmente el tema de agarrarse en los corners. Alberto Contreras va a ir al terreno de juego. El único cambio que va a hacer el equipo de Guaraní. Se equivocó el cuarto árbitro en el número. No hay ningún... Ahí Marcelo González va a abandonar la cancha. Bueno, a los 42 minutos. Qué raro, Cerro siempre con ayuda, o si no, no puede, dice Diego. Bueno. Y más o menos penal. Más que menos, ¿verdad? La verdad que los jugadores deberían aprender ya. Y los técnicos les da ese tema de agarrarse. Podés marcarle o sin agarrarle a tu contrario. Después se te escapa como acá se le iba escapando. Y por más que ya el agarre no era pleno, como el hombre de Cerro va sacando ventaja, el de Guaraní termina como empujándolo. Aunque en realidad puede caer hasta por la inercia del tratar de zafarse de su contrario nomás. Pero por eso yo siempre digo que los defensores y los entrenadores tienen que desterrar este asunto de marcar con el famoso agarrón cuando hay un córner o un tiro libre. Porque no te sale bien el agarrón o te pilla el réfere y es penal. Y antes siquiera roja de expulsión luego. Recuerdo de aquel árbitro que echó a 3 jugadores en un clásico por agarrones. Claudio Aquino le va a pegar. Claudio Aquino le va a pegar. No le venía pegando más Aquino desde que erró aquel penal contra Olimpia sobre la hora en la olla en la Libertadores. Y ahora le va a pegar Claudio Aquino. No está el Pache en el arco, no en la cancha digo. Entonces es Aquino el que le va a pegar. Está Alan, pero le va a pegar Aquino. Ahí está el Guaraní justamente. Autoriza el juez. Ahí está Claudio. Hace una amague. Está Aquino, tiró. Gol. ¡Gol de Cerro! Claudio Aquino, violento el remate, el disparo que va hasta el palo zurdo. El arquero que se arroja hacia el otro sector y Claudio Aquino sobre los 44 minutos del segundo tiempo con este penal convertido pone a Cerro Porteño arriba en el marcador. Cerro que quiere seguir en la lucha por el título. Ahora pasa a ganar este partido. Cerro Porteño se pone en ventaja. Va y lo abraza al Chiqui porque el Chiqui le dio la orden que patee. El Chiqui le dio la confianza. Y Aquino responde. Aquino responde con un soberbio disparo para el 2-1. Pasa a ganar el Ciclón a Guaraní en Ciudad del Este. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Muy buena la definición de Aquino que no lo festejó. Primer gol en el torneo para Claudio. Va y lo abraza, Chiqui. Se dicen algunas cositas allí al oído. Bueno, y ahora Guaraní comienza a cambiar a Mansalva. A los 44 hizo su primer cambio Guaraní. Y ahora como se anuncian 6 minutos más, hace 2 variantes más el equipo de Guaraní. Creo que uno de ellos es Matías Segovia. No se la jugó Jubero en todo el segundo tiempo. Y de un Guarará termina llegando el segundo del Cerro Porteño a través de un penal que en líneas generales para mí reúne las condiciones. Se le escapó la marca al jugador de Guaraní y termina así la cuestión. Matías Segovia a la cancha, se fue Walter Ortiz al terreno de juego, el Mudo Valdés, Diego Valdés también en reemplazo de Ángel Benítez. Las variantes en el equipo de Guaraní ahora. Guaraní va con todo en busca del empate. Está perdiendo el partido por 2-1. Será tiro de esquina que va a corresponder a Guaraní.
Atención, viene el centro por intermedio de Néstor Camacho. Camacho para pegarle. Autoriza el juez, ahí está Camacho. Golpe de cabeza. La baja con el pecho, Jan. Bueno, se queda con el balón. Estaba solito el hombre de Guaraní que cabeceó. En este caso era Barbote, pero bien atento estaba Jan. Iremos hasta los 50 minutos. Pelota que ya va quedando ahora para David Vázquez. Va a salir el arquero del equipo de Guaraní. Tramo final de este compromiso. El partido está siendo favorable a Cerro. La salida rápidamente ahora por intermedio de Cantero. Cantero buscaba la punta, no estaba atento el Piru Contreras. Ya recupera otra vez el equipo de Cerro Porteño para salir. El toque que va para Alberto Pínola. Llegamos a los 47 minutos con 30 segundos. Una nueva historia para Cordillera, vocación de servicio y voluntad para gestionar. El más servidor, joven profesional, sensible con la gente, no es indiferente a su necesidad. Río Campo, renovar Cordillera con Río Campo, opción transparente es Río Campo. Al lado de la gente, Cordillera para vos. Trabajar por el cambio con Río Campo, hacer que suceda con Río Campo. Vivir el presente, Cordillera para vos. Se salvó Guaraní, impresionante serie de toques en el área y aparece Aquino, el remate al travesaño. Fue lo mejor de Cerro en todo el compromiso. Se salvó Guaraní, estuvo cerquita Cerro del tercero, hay falta ahora, será tiro libre. Muy buena la jugada previa. La habilitación para Alan Rodríguez. El toque, el cambio de frente, la bajó Antonio Galeano. Un dame que te doy. Y después la pelota en el travesaño. Increíble cómo desperdició Aquino. Era empujarla. La empujó. Pero la pelota arriba. Va a entrar Miño. Miño a la cancha. Con la camiseta número 39. César Miño también al terreno de juego en el equipo de Guaraní. Otra variante más. Ahora se la juega Yaupá tomando el partido. Bueno, ¿qué puede aportar el Mitay Miño en estos instantes? Se retira Fernando Román, saca un central y mete a un ofensivo, a un rapidito. Se huelen los vales de combustible, dice Soy Sebas. Cerro toca mucho y no profundiza, me parece a mí cuando tenía mi primera novia, dice Manuel. Acá vino el centro largo, sacó, Jan queda el rebote. Atención con esta. Y le terminan cobrando falta al de Guaraní. Protesta la gente de Guaraní. Jan también sale a protestar, esto evidentemente para ganar algunos segundos. Claro, Jan pedía una falta en su contra. ¡Epa! ¿Quién comete la falta acá? ¿Zamudio o el delantero? Le cobraron al delantero. Bueno. Estamos llegando al minuto 50, señores. Esto se está por terminar. Está ganando Cerro apenitas, pero lo está haciendo. Y se está quedando con 3 puntos. Que le permiten al cuadro azulgrana seguir en la lucha directa por el título. Cuando en este preciso momento el árbitro del encuentro dice que es el final. Final del partido, final del encuentro. Acaba de ganar Cerro Porteño. Cerro Porteño 2, Guaraní 1. 101.7 City Sport con Salvador Icar. Protesta la gente de Guaraní, se enoja Camacho, amonestado el hombre aurinegro recién también, festeja al público de Cerro, sin sobrarle absolutamente nada, pero ¿qué es lo que importa en este tipo de partidos, en este tipo de instancias? Lo único que vale es ganar, el reto es historia, no importa cómo lo hiciste, no importa si jugaste bien, no importa hasta si el penal fue dudoso. Lo que importa es que ganó Cerro para el Cerrito. Ya leo todas las críticas, las quejas de los que no son de Cerro, ¿verdad? Porque así va a ser. Pero lo ganó Cerro. Dentro de todo, entre los dos fue el que lo buscó. Tal vez hasta de una manera medio sosa, pero lo buscó. Guaraní en ningún momento quiso ganar este partido en el segundo tiempo. En ningún momento. Entonces, como solemos decir, y discúlpenme que sea reiterativo, pero lo voy a volver a decir, cuando tu técnico busca empatar, habitualmente pierde.
esto es lo que sucede. Ayer pasó con Loro Velar, que pudiendo ganar la Olimpia, estando 1-0 arriba y con un hombre más en la cancha, sacó sus puntas y metió mediocampistas, después le empató Olimpia, upeñemos eso y mediocampista, y lo terminó ganando Olimpia. Pasó con Berizzo en Ecuador, quisimos empatarle a Ecuador y terminamos perdiendo 2-0 sobre la hora. Cuando pudimos haber ganado, cuando tuvimos las chances para hacer algo más, no se animó nunca, comenzó con su tradicional serie de toques entre Gustavo Gómez y los otros defensores, y sobre el final nos hicieron con 2 pelotas aéreas los goles de los ecuatorianos. Entonces así es la historia. Y hoy Fernando Cubero no intentó siquiera ganar, en ningún momento intentó ganar. El gol del empate fue una mala salida de Cerro. Recuperó a Ángel Benítez en la cabecera del área y lo dejó solo a Fernando Fernández, que definió. Nada más que eso. Entonces, ¿qué se puede decir? ¿Que ganó Cerro, ganó bien? Sí, ganó bien, porque fue por lo menos el que buscó. ¿Cómo ganó? Creo que al cerrista no le importa mucho eso en este momento, porque lo cierto y concreto es que Cerro ganó, suma 3 puntos y sigue en la pelea por el título en este campeonato clausura del balompié nacional. Ahora hay que esperar qué pasa con Nacional un poquitito más tarde, a las 19:30 horas, para saber si el equipo tricolor va a seguir siendo el único puntero, si va a compartir la punta con Olimpia o si va a quedar fuera de la punta y ser el equipo de Cano, el franqueado, el que se quede con la cúspide de este torneo. Eso lo vamos a ver, evidentemente, después de la culminación del partido, que arrancará a las 19:30 horas entre Libertad y Nacional. Con esto Cerro suma 38 puntos, igual a la línea de Nacional. Claro, Nacional le falta el partido con Libertad, pero ahora mismo, en este momento, Olimpia 39, Nacional 38, Cerro Porteño 38 unidades. Nosotros cerramos esta parte de la cobertura a través de City TV, a través de Canal 16, a través de Radio City. Vamos a seguir escuchando un poquitito de muy buena música a través de la 101.7 y vamos a retornar a las 19:20 aproximadamente, ya con el segundo partido de la tarde y noche del día de hoy, el choque entre Libertad y Nacional. Porque importa y mucho, no solamente para Nacional, sino también para Cerro Porteño y para Olimpia. Así que nos reencontramos un poquitito más tarde aquí en City Sports. En la 101.7 Radio City. Esto fue City Sports. Este programa fue presentado por Cooperativa Serrana, construyendo la comunidad. 101.7. Vamos a cantar fuerte sin color y que se escuche Cordillera para vos. Vamos a bailar hoy con emoción.